Es verdad, Josema, pasadísimos por agua estamos, ¿eh? Estuvo lloviendo bastante en el traslado. También se nos mojaron los invitados de la entrevista que vamos a tener en minutos nada más para hablar de Julio Felices por Siempre. Es una de las protagonistas, su director ya están acá en estudio, pero como siempre, es jueves de recomendaciones del Club Cultural Charco y tenemos el placer de estar conversando con Francisco Astori, la recomendación hoy viene como un tema bisagra, ¿no? En dos partes. Sí, viene en dos partes. En realidad vamos a hablar primero de una recomendación y después mencionar algunas novedades que estuvieron viendo en los últimos días acá a los estantes de Charco. La recomendación de hoy estaba fundamentada en que se cumplieron pasado 15 de octubre, si no recuerdo mal fue el sábado, 15 años del fallecimiento del artista y autor francés Édouard Levé. Es un autor y un artista que en realidad se inició, es polifacético, se inició primero en la pintura, después estuvo muy dedicado a la fotografía, incluso tiene algunos libros de fotografía publicados. Y después comienza con la literatura, ¿no? Tiene cuatro obras. Las dos que voy a recomendar hoy son las más populares, que fueron traducidas al español por el sello editorial argentino Eterna Cadencia. El primero es Autorretrato, se llama Autorretrato, está traducido por Matías Batistón, es un libro escrito en el año 2005 y traducido en el 2016. Y en realidad es un autor que, además de ser polifacético, es como un poco transgresor, ¿no? Toda su obra literaria es muy difícil de encasillar en un género. En este caso, si uno se enfrenta a un libro que tiene como título Autorretrato, espera por lo menos una autobiografía. Y en realidad, si bien no deja de ser una autobiografía, en realidad este libro está escrito como una suma de oraciones que hablan de la postura o las ideas que tiene el autor frente a distintos escenarios de la vida, frente al sexo, frente a la política, la estética, la filosofía, el teatro y situaciones de la vida en general, los vínculos humanos, ¿no? Entonces, muchas veces se está leyendo ese libro, se empieza a leer ese libro con un ritmo bastante hipnótico porque las oraciones a veces están encadenadas de una manera que parecerían inconexas. Sin embargo, no lo son y en un principio como que choca un poco eso, porque uno lo va leyendo y tiene una oración, después sigue con otra, no hay punto y aparte, es todo un gran párrafo de 93 páginas, pero entre esas frases o esas oraciones que a veces parecen intrascendentes, uno siempre quiere saber cuál es la oración que sigue, porque a veces viene un golpe bajo, a veces viene algo con lo que acordás muchísimo, a veces viene algo que te genera un profundo rechazo. Entonces esa sensación de leerlo te hace seguir y seguir, a ver cómo termina y cómo logra cerrar esa obra planteada de esta manera escrita, ¿no? Y es impresionante todo esto que estás contando que sucede con Autorretrato y todo lo que ya te despierta el nombre. Me imagino que el segundo título que elegiste, que se llama Suicidio. Exacto, bueno. Estos dos títulos están en apariencia también, todo en este autor es mucho en apariencia, después uno empieza a rascar y encuentra otros significantes. Están relacionados. Al final de Autorretrato, esto no es un spoiler porque además aparece incluso en la sinopsis de los libros. Al final de Autorretrato, el autor menciona una escena de su vida con un amigo que se suicida. Y en teoría, digamos, este libro Suicidio es el último libro de él, lo escribió en el año 2007, habla de esa historia, ¿no? De la historia de ese amigo. Tiene la particularidad, además, que está escrito en segunda persona, no es lo más común. En general los libros están escritos en primera o en tercera persona. Acá le habla un tú y ese tú es ese amigo. Trata de indagar los motivos, las razones por las que su amigo se suicida. Pero hay algunas particularidades en esta historia, porque en realidad Édouard Levé, una vez que entrega este libro a su editor en el año 2007, pocas semanas después, él se suicida, ¿no? A los 42 años. Entonces, de hecho, este libro está publicado póstumo porque se editó en 2008. Lo entregó, se suicidó y después se publicó. Pero si uno empieza a leer como con una segunda línea detrás de lo que está diciendo el autor, encuentra que se desdibuja un poco la frontera entre que está hablando de su amigo o está hablando de sí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, al estar escrito en segunda persona, él le habla de tú a su amigo y le habla de ellos a los que lo sobreviven, pero hay un tú y hay un ellos en el que él no se incluye,
¿no? Él como que está fuera de todo, entonces ni se queda ni se va, y bueno, entonces ahí como que se dibuja un poco eso. Es un autor que recomiendo mucho conocer, se cumplen, por eso es la recomendación, 15 años de su fallecimiento, y es transgresor en todas sus obras. Para no ocupar más tiempo, las 2 obras que no comentamos hoy, que son las menos populares, los esperamos por Charco cuando quieran y charlamos de ellas. Tenemos las 4 acá. No, y qué divino esto de descubrir un autor que te genera eso, en la lectura, eso que llevó a su vida, ¿no? Eso ser tan polifacético. Exacto. También nos ibas a traer eso, que está bueno que también suceda en una pantalla de televisión pública, esto de hablar de novedades, qué podemos descubrir nuevo que nos traiga algo de lo que salió recién del horno. Exacto, lo que salió recién del horno. Está bueno lo que decís de, bueno, que haya novedades en una pantalla de televisión pública, y además agrego algo, novedades también de literatura nacional. Está bueno mencionar todas las novedades, a nosotros nos gusta toda la literatura, pero justo si podemos hablar de lo que viene, que es nuestro, tanto mejor. Lo primero que tengo para comentarles es que salió el último libro de Teresa Pupo, que se llama Agua de Charco, Agua de Río, Agua de Barro. Es un libro en el que se narra la historia de la infancia de Clara. Clara es una niña que vive en un pueblo y bueno, va contando distintas escenas de su vínculo con las personas que la rodean y con el entorno. Y la otra novedad es de Ciro Benjamín. Ciro Benjamín es un joven, tiene 22, 23 años, nació en el año 99. El libro se llama Fragmentado, crónica de un traba anunciado, y narra la historia de su transición. Ciro nació siendo mujer y bueno, narra la historia de su transición que coexiste también con su adolescencia. Entonces es un libro con la intensidad propia que tienen los adolescentes a los que se les revela la injusticia de un momento para el otro, y también es un libro que a los adultos nos puede servir un poco para entender algunas cosas de la no binariedad y todas esas disidencias que quizás cuando nosotros éramos más chicos no naturalizábamos. Qué divino, qué invitación. Me voy a fundir con Charco, Te vas a fundir. Porque me pasa que después escucho la recomendación de Francisco, de Camila Gavito, me pasa esto de querer leer y descubrir eso que genera la literatura, generan los libros. Lo hablábamos con las protagonistas, también las conductoras de Desenfrenadas, el estreno que tenemos hoy a las 21 horas en TV Ciudad. Los libros te cambian, hay cosas que generan cuando hablamos de libros, y está buenísimo que tengamos una novedad, y una novedad uruguaya también, para descubrir qué está pasando en la vida, en el cuerpo de un joven, una joven que esté atravesando este proceso, y también poder leerlo y pasarlo por el cuerpo de esa forma. Francisco, ¿nos vemos la semana que viene? ¿Cómo no? Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos porque tenemos mucho más Ciudad Viva y mucho más Club Cultural Charco para compartir.